profesor de la UNICEN y un estudioso del conflicto de Malvinas. Ha tenido oportunidad de entrevistar a las personalidades más destacadas de la época, los comandantes de las tres Fuerzas Armadas en su momento, y se ha ido formando una visión amplia del conflicto que vendría a ser la visión macro, vamos a decir, porque después también tenemos a los veteranos que les tocó estar en el conflicto y ellos también tuvieron su propia visión desde adentro, que todos sabemos lo que significa la visión de haber participado en una guerra. Y también están aquellos que estuvieron apostados en lugares próximos al combate, expectantes, porque un conflicto armado no se sabe cuál es la dimensión en la que puede terminar, y también tuvieron su propia vivencia. Y el pueblo argentino tuvo su propia vivencia también, de acuerdo incluso a las latitudes geográficas donde vivió. Nosotros tuvimos las propias. Ayer conversando recordaba que seguramente las personas mayores acá también se acordarán, hicimos ejercicios de oscurecimiento acá en la ciudad, pintamos los cordones, se tenía como hipótesis de un eventual bombardeo la termoeléctrica, y entonces acá digamos el sector se dividió la ciudad, Necochea, Quequén, por sectores, desde lo más peligroso, lo más próximo, que era cómo había que evacuar esa zona en caso de un ataque, etc. Fue nuestra vivencia también. El conflicto de Malvinas, que comienza muy lejos en nuestra historia, en 1833, tuvo una etapa muy larga en la cual prácticamente podríamos decir que no hubo novedades. No hubo novedades primero porque la Argentina no tenía una flota de mar. Recién la flota de mar la tuvo hacia fines del siglo XIX, cuando el conflicto limítrofe con Chile hizo que los gobernantes pensaran seriamente en adquirir armamento, porque eventualmente prácticamente se llevó un conflicto con Chile que finalmente no fue. A principios del siglo XX, fines del XIX, a principios del siglo XX. Y después siguió, las dos guerras mundiales siguieron teniendo a la Argentina ajenas a los conflictos. Las islas fueron, desde el punto de vista estratégico, importantes para Inglaterra, pero en el proceso que se da después de la Segunda Guerra Mundial de descolonización de muchísimos países y lugares en todo el mundo, las Naciones Unidas invitan a Argentina y a Inglaterra en 1965 a conversar para resolver la cuestión de la soberanía. Y esas conversaciones comienzan, y acá es donde yo le quiero dar pie a Germán para que nos cuente un poquito cómo comienzan, en qué consisten y bueno, y cómo evolucionan hasta llegar 17 años después al conflicto. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor hablar ante veteranos de Guerra de Malvinas, así que agradezco la invitación a Boris, la presencia de ellos, porque es decir, son los actores principales de lo que fue el 2 de abril, ¿no? Es decir, la significación del 2 de abril para la Argentina fundamentalmente tiene que ver con es decir, los actores que decidieron defender la patria. Un poco como decía Guillermo ayer en el discurso, ¿no? Más allá de las diferencias que tienen, es decir, rescatar esto de defender con honor a la nación, ¿no? Que si uno lo une con lo que escuchó hoy a la mañana, ¿no? Como terminó el discurso del otro veterano, es decir, no plantearse como víctimas de la dictadura, sino como actores principales y como héroes de la nación, como han sido considerados por ahí en Argentina hace poco, pero digamos cualquier país del mundo honra a sus veteranos, sobre todo, es decir, cuando tuvieron que defender a la patria por un sentimiento que la mayoría compartía, ¿no? Es decir, no todas las causas nacionales de los países no todas son por sentimientos, es decir, por algo que los que luchan creen. Y solo se cree en las causas donde la gente se hace matar, digamos, por eso, es decir, donde la gente da su vida por la patria. Así que en ese sentido, agradecerles a ellos que estén presentes y bueno, un poco tratar de
con Boris de desentrañar lo que fue llegar al 2 de abril, ¿no? Que es bastante complejo. Es decir, hay cuestiones de largo plazo que tienen que ver con que el conflicto de Malvinas, iniciado en 1833, es un conflicto permanente, es decir, por una cuestión de que las islas están cerca del continente y que la potencia colonial, es decir, que usurpó nuestras islas, están, digamos, a larga distancia. Durante el siglo XIX, la no novedad que hablaba Boris tiene que ver con que, por una cuestión de que éramos un país, si se quiere, importante en Latinoamérica, pero en el mundo periférico, y el papel que tenía Gran Bretaña en el siglo XIX, es decir, no es que no se haya reclamado, sino que se reclamó de una manera como se podía. Es decir, y a partir del 2065, Malvinas entra en el programa de descolonización de Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas quiere descolonizar los territorios, ¿no? Y Malvinas entra en ese contexto y se logra la resolución 2065, que es histórica porque reconoce que hay un conflicto de soberanía entre dos partes, ¿no? Es decir, que le da entidad a una disputa, que hay que recalcar todavía sigue. Si la guerra no cambió ese contexto jurídico internacional, las Malvinas siguen estando en disputa entre dos partes para Naciones Unidas. A partir de esa resolución, Gran Bretaña se sentó a negociar y se llegó para el año 71 al acuerdo de comunicaciones. No sé si ustedes escucharon hablar, pero fue un acuerdo importante porque a través de eso se suspendió lo que podía ser el pasaporte para ir a Malvinas y se instauró la tarjeta blanca. Esto hacía que los habitantes de las islas y del continente pudieran circular con la tarjeta blanca, y eso demandó al Estado argentino muchos recursos, porque fundamentalmente YPF, Gas del Estado, es decir, LADE, fueron a Malvinas y se logró romper un poco el aislamiento que tenían los kelpers, es decir, y en este sentido es que Gran Bretaña, con los laboristas en el 68, hay una propuesta de entregar la soberanía a largo plazo, que queda en la nada porque en las islas había un lobby importante, la Falkland Inland Company, ¿no?, que manejaban los recursos económicos de las islas y que lograron hacer una presión en la Cámara de los Lores y los Comunes para que se suspendiera y para el año 81 se congelaran las negociaciones. Es decir, el contexto diplomático, que es una de las variables para entender cómo se llega al 2 de abril, tiene que ver con esa suspensión y luego el acuerdo de la comisión mensual, que termina en un fracaso en febrero del 82. Explica un poquito mejor de qué se trataba eso. Bueno, es interesante. Eso tenía que ver con la cuestión fundamental de llegar a un acuerdo de cesión de soberanía, y para eso se armó una agenda de reuniones mensuales. Hubo una en diciembre en Buenos Aires, en enero no se reunió y en febrero se reúne en Nueva York, pero Argentina interpreta que hay, la diplomacia argentina interpreta que hay dilaciones, ¿no? Y vuelta a cero en las negociaciones, por lo que hay un ultimátum importante del canciller Costa Méndez diciendo que Argentina sí iba a reservar los métodos más adecuados para defender su soberanía. Es decir, que tenemos una línea de análisis que tiene que ver con eso, ¿no?, con la cuestión diplomática que avanza desde el 65 hasta que muere en el 82. Por el otro lado, en el marco, digamos, de la dictadura militar, la Junta Militar de Galtieri, Anaya y Lamidoso aprueban planes, digamos, militares para fines de diciembre del año 82. Algunos dicen mayo, pero bueno, lo más claro es lo de diciembre, teniendo en cuenta que Gran Bretaña había vendido sus 2 portaaviones, ¿no?, que iba a reducir la flota inglesa. Que estos planes para marzo, los planes de ocupación ya están, es decir, las comisiones se arman el 5 de enero y para marzo ya están, digamos, terminados, pero en marzo sucede la otra cuestión importante para analizar, que es el incidente de Davidoff. El incidente de Davidoff
Constantino Davidó era un empresario argentino que había comprado factorías bayoneras en las Islas Georgias del Sur, y eso fue en el año 79, y para el año 81 quiere ir a buscarlo, digamos, las cosas que había comprado, y tiene conflictos para alquilar los buques polares ingleses, por lo que alquila un buque de transportes navales de la Armada. Él va en diciembre, luego en febrero y en marzo van los trabajadores de la empresa que él había contratado para desmantelar y traer las factorías bayoneras. En ese contexto se produce el conflicto Georgias, que es muy importante para entender cómo se llega al 2 de abril, porque sin ese conflicto no hubiera habido escalada diplomática y luego militar, que es lo que sucedió, una escalada diplomática y luego militar. Ese conflicto se da, no podemos saber del todo, pero se da porque se hizo una bandera argentina en las Islas Georgias, lo que no es considerado un acto de soberanía, además porque lo hacen trabajadores. No está claro cómo fue del todo esa cuestión, pero las autoridades inglesas avisan a Malvinas, el gobernador Rex Hunt de Malvinas avisa a Londres, y en la mayoría de los diarios ingleses, para el 20 de marzo, publican de que Argentina invadió las Georgias, ¿no? Luego de eso ya no hay casi retorno, porque hay ultimátum del lado británico, luego hay ultimátum argentinos para que no retiren a los obreros por la fuerza, y Gran Bretaña en parte utiliza el conflicto y aprueba la formación de la Fortaleza Malvinas, que ya había estado aprobada en el año 81. Elabora planes, zarpan buques desde Punta Arenas y desde Montevideo para reforzar las islas, y 2 submarinos nucleares el 25 de marzo del 82 desde Gibraltar. Con lo que la Junta Militar había reunido todos los días, y el día 26 la situación es que de llegar los submarinos nucleares al área de conflicto, cualquier tipo de operación se hacía impracticable, porque los submarinos nucleares andan al doble de velocidad que los buques de superficie. En ese contexto es que se toma la decisión de aprobar, digamos, los planes militares ya previamente aprobados a principios de marzo. Y yo voy a recalcar algo acá, porque una cosa es el discurso, ¿no?, sobre lo que pasó en la guerra, lo que escuchamos en la prensa, y otra cosa es, tal vez no la realidad histórica, porque es difícil llegar, pero sí hechos concretos. Si hay una cuestión de explicar solamente el conflicto en Malvinas por, digamos, el papel que tenía el gobierno militar, que estaba asediado, sin negar que puede haber habido muchísimas ambiciones, pero tengamos en cuenta que es un conflicto internacional y no lo podemos explicar desde cuestiones políticas internas de un país como la Argentina, porque en ese sentido también Margaret Thatcher tenía complicaciones internas, y hay muchos actores, ¿no?, que están queriendo el conflicto. La flota británica iba a ser devastada y hizo el lobby para rápidamente venir hacia el sur. Entonces me parece que por ahí tratar de complejizar el cuadro que tiene, esto que habíamos dicho, la variable diplomática, la variable militar, y la política interna se explica desde el lado de lo que pasó en la marcha del 30 de marzo, ¿no?, la marcha que hizo la CGT, y muchas veces se ha explicado que la decisión se toma por la marcha del 30 de marzo, lo que en realidad es una falacia, porque el 30 de marzo, es decir, la flota zarpa el 28 de marzo. No hubiera llegado a Malvinas si hubiera zarpado el 30, llegó el primero, pero bueno, la operación fue el 2. La decisión se toma el 26, por lo que en realidad es un cuadro bastante complejo para explicar cómo se llega al 2 de abril, como son todos los conflictos internacionales, ¿no?, que hay muchas causas de largo plazo y algunos acontecimientos precisos que desencadenan las decisiones, que generalmente se dan por malas informaciones, por malos informes de inteligencia de los dos bandos.